Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 11 titulada José, el príncipe de Egipto. José ahora es elevado al rango más importante en el palacio del faraón en Egipto. Él es nombrado visir. Era muy común en aquel tiempo que personas que no fueran egipcias ocuparan rangos importantes en el gobierno. En este caso, para una situación de emergencia muy apremiante. Cuando José llega a ese nivel en el gobierno del faraón, sus hermanos tienen un encuentro con él y el sueño que él había tenido desde pequeño se cumple a la perfección. Eso es muy interesante porque el Señor conduce la vida de José desde un principio, así que sabía el final de su vida también. Cuando se encuentra con sus hermanos, ¿qué es lo que debía hacer con ellos? ¿Vengarse por el daño que le habían causado? ¿Perdonarlos así sin más? ¿Cuál era la actitud de José? Durante esta semana, el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender los verdaderos motivos de José y ese encuentro tan grande. Y lo esencial que es para nosotros el perdón. Y si no fuera así, si no entendiéramos el perdón de la manera en que José lo entendió, creo que estaríamos completamente perdidos. Pero ahora vamos a encontrar a través de la vida de José un mensaje muy personal para cada uno de nosotros. Vamos a ir, por favor, al primer versículo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Cuando el faraón tiene el sueño de los 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, se turbó su corazón. En la cárcel se encontraba un hombre que podía interpretar sueños. José es rescatado de la cárcel, es presentado ante el faraón. No solamente encuentra el significado del sueño del faraón, sino que además José agrega las instrucciones necesarias, el plan estratégico que podría liberar a Egipto de una muerte segura por estos años de sequía. El faraón reconoce en José que hay algo distinto. El versículo que acabamos de leer dice que exclama: hay un espíritu de Dios en ese hombre. El faraón no conocía a José, solamente sabía que era un esclavo que estaba en la cárcel. Pero cuando le escucha hablar y cuando le escucha decir las estrategias que tenían que seguirse para que el pueblo de Egipto no pereciera, de manera pragmática, el faraón reconoce en ese hombre gran sabiduría y él se expresa de una manera muy especial. El Espíritu de Dios está en ese hombre. Qué interesante que usara precisamente estas palabras en el aspecto espiritual de la vida de José. No solamente era muy inteligente y era un hombre disciplinado y que tenía grandes ideas, sino que ahora encontramos que reflejaba también una pureza espiritual que impresionaba a sus oyentes. Y eso era muy grande porque el Dios de Israel había llegado a Egipto y era el momento preciso en que impresionaría la mente de ese reino pagano para que reconocieran que solamente hay un Dios, el Dios Todopoderoso. Y la vida de Egipto, la vida de José, perdón, fue una vida de preparación para ese punto culminante, para mostrar a los egipcios que solamente confiando en Dios, solamente creyendo en Dios, podían encontrar la salvación para su propia vida. Así que indirectamente el faraón estaba reconociendo en un pueblo pagano la soberanía de un solo Dios, un Dios que podía suplir todas sus necesidades. El plan de Dios era precisamente que esos acontecimientos naturales se presentaran en Egipto y en toda la región para que todos reconocieran que Dios es el que rige cada uno de los destinos del ser humano. Durante los 7 años de abundancia, José recogió tanto grano, dice Génesis 41, 49, como si fuera arena del mar. La abundancia que llegó durante esos 7 años, ¿quién fue el que la mandó? Fue precisamente Dios. Dios abre las puertas del cielo para que un reino pagano dirigido por un verdadero creyente recibiera abundancia
y lo preparara para los momentos de necesidad. Si pudiéramos aplicar ese concepto a nuestra vida personal, Dios prepara tu vida si tú eres un verdadero creyente para momentos de dificultades. Él abre las puertas del cielo, Él te muestra su poder. Y tú con los ojos de la fe aprendes a vivir confiando en ese Dios que sabes que en las pruebas, en las dificultades, Él va a suplir todas tus necesidades. No solamente Egipto fue bendecido con Dios a través de esos años de abundancia, el mismo José, le nacen dos hijos varones, Manasés y Efraín, que vemos que mucho más adelante serían nombrados también como parte importante del pueblo de Dios. Dios había convertido algo malo en la vida de José, de ser esclavo y en la cárcel, en algo bueno, en convertirse en el príncipe de Egipto. Así que no te preocupes por las dificultades que estás pasando. La vida de José nos muestra que cuando tú crees en Dios, cuando tú confías en Él y pones todas tus cargas en Él, Él obrará de manera maravillosa. Y en este momento que estás sufriendo, Él va a dar una luz especial más adelante para que tú puedas ver el verdadero panorama. José había entendido que toda su vida la había preparado para este momento cúspide de su relación con el pueblo de Egipto y con Dios. Y qué bonito. Además, podríamos decir que el libro de Génesis podría haber terminado ahí, con José dirigiendo el destino de Egipto. Pero vemos que el Señor todavía tenía algo más, algo mucho más íntimo que José tenía que experimentar. Vamos al siguiente versículo, por favor. Ahora lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 21. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. Después de los 7 años de abundancia en que José preparó Egipto para los 7 años de sequía, los graneros de Egipto estaban rebosantes de grano, de tal manera que cuando la hambruna llegó, pueblos alrededor de Egipto llegaban a comprar grano para poder sobrevivir. Y el único proveedor y el único que tenía lo suficiente era Egipto, precisamente. Cuando empieza la sequía, José abre los graneros, proveyó de trigo a todas las naciones, a todos los egipcios de manera especial. Pero en el pueblo de Canaán encontramos también que había necesidad. Así que Jacob envía a sus hijos, a excepción de Benjamín, a comprar grano a Egipto. Cuando ellos llegan, casualmente se presentan ante el mismo José. Ellos no lo reconocieron, pero José sí. ¿Cuál era la sensación? ¿Qué eran los sentimientos que José estaba experimentando al ver a sus hermanos, aquellos que le habían arrebatado de su tribu y de la presencia de su padre? Aquellos que habían obrado de manera cruenta contra él, algunos pensando matarlo, algunos pensando venderlo o abandonarlo. José había cambiado o seguía sintiendo el ardor de la ira y la venganza en contra de sus hermanos. Es increíble que la madurez espiritual de José nos muestra a un hombre que sabía que si mantenía odio en su corazón, eso acabaría con su propia vida. Pero ahora cuando se encuentra con sus hermanos, cuando los ve de nuevo, él idea un plan especial. Queremos creer que es un plan divino, porque José era un hombre creyente aferrado a Dios. Empieza un plan divino para comprender que sus hermanos ahora habían cambiado, que sus hermanos ahora tenían en su corazón una transformación o el arrepentimiento de lo que habían hecho. Fíjate nada más los paralelismos que hay entre Génesis capítulo 37 y Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 37 encontramos el momento en que José es enviado esclavo a Egipto. En esas circunstancias, los hermanos dijeron el uno contra el otro qué es lo que harían. Cuando se encuentran con José en Egipto en el capítulo 42, ellos también se decían uno al otro, porque José empieza una serie de pruebas para entender la actitud de sus hermanos. Una precisamente fue pedir que trajeran a su hijo menor,
al hijo menor de su padre, a Benjamín. Pero para esto, uno de sus hermanos quedaría detenido, quedaría preso en Egipto, mientras sus hermanos irían a buscar a Benjamín. Ellos se decían uno al otro, porque este mal nos ha llegado. En el Egipto de Génesis 37, Judá dice, no derraméis sangre, pero en el capítulo 42, ahora ellos dicen, lo que nos está pasando es porque se nos está demandando la sangre de nuestro hermano. En el capítulo 37, pusieron a José en la cárcel. Y en el capítulo 42, José puso a uno de sus hermanos en la cárcel. Qué increíble es que los eventos se estaban repitiendo ahora de manera inversa. José estaba probando en primer lugar el arrepentimiento de sus hermanos. Ellos, en la conversación que tuvieron frente a José en hebreo, que pensaron que José no les entendía, estaban relatando los eventos que habían llevado a José a la esclavitud. Y ellos se mostraban arrepentidos de eso. Pero ahora José tenía que probar algo más, porque no solamente se trataba del arrepentimiento, se trataba también, porque podemos decir, tú haces algo mal y te remuerde la conciencia, pero si pasa el tiempo, ¿será que regresas a la misma actitud? Ahora tenían que probar la valía de sus hermanos con respecto a los celos. Así que cuando traen a Benjamín ante la presencia de José, aún aunque el padre estuvo renuente para que fuera Benjamín a Egipto, la única manera de seguir viviendo, porque se les estaba acabando el grano, era regresar a comprar. Así que tuvieron que hacerlo. En este segundo encuentro con José, hay una segunda prueba que él hace con sus hermanos. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 43, versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ello, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Después de dejar a Simeón en la cárcel, José permite a sus hermanos regresar a Canaán con el compromiso de volver con Benjamín. Al ver a Benjamín, cuando sus hermanos regresan, José se alegró, porque ese hermano menor representaba mucha esperanza para José. Cuando él hace actos que distinguen a Benjamín de sus demás hermanos, como en su momento su padre había hecho con él. Cuando le da más porción de alimentos, cuando le muestra su cariño y un trato especial. Ahora observa la actitud de sus hermanos. Y en su momento lo que le sucedió a él, exacerbado los hermanos por sus celos, por la distinción que Jacob hacía de él. Él haciendo lo mismo con Benjamín, se dio cuenta que ahora sus hermanos no sentían celos. Al contrario, el versículo que acabamos de leer dice, se alegraron con él. Esta vez los hermanos no mostraron ningún sentimiento malo en contra de su hermano menor. Algo había cambiado en ellos. Ya no se preocupaban por los favoritismos que en su momento a José se le había mostrado con Jacob y los había llevado a cometer esos actos en contra de él. Qué interesante es ver que la historia de José, que se desarrolló en Egipto, dentro del sufrimiento que tuvo que pasar en el pueblo de Canaán, sus hermanos también habían sufrido, habían comprendido lo malo que habían hecho, y ahora ese arrepentimiento era sincero, porque había transformado su corazón de un corazón egoísta a un corazón alegre, un corazón feliz, un corazón que cuidaba a sus hermanos y amaba y se amaban entre ellos. El Dios de Israel estaba presente en la vida de esos hombres. A pesar de todo lo malo que ellos habían hecho, Dios seguía estando con su pueblo. Y el plan de Dios para José era un plan perfecto. Y en ese momento, en ese encuentro con sus hermanos, estaba mostrándose la parte esencial del verdadero creyente. Cuando tú te entregas a Dios y permites que Él entre en tu vida, tu carácter es transformado de ser una persona con tendencias asesinas como los hermanos de José, a convertirse en hermanos protectores, hermanos benefactores, buenos con sus semejantes y con los más débiles. En este caso, Benjamín podríamos representar por ser el menor a los más débiles. Ellos protegían a los más débiles.
Qué importante es entonces permitir que Dios obre en nuestra vida de esa manera. Y José sabía que Dios lo había preparado para el momento en que se encontraba. Y era necesario que todo lo malo que le había sucedido pasara para que ahora él estuviera en el momento justo para salvar la vida de su propia familia. Las pruebas que nos toca pasar a veces, aunque difíciles, aunque a veces ilógicas, porque podemos decir, nosotros somos creyentes, somos personas que estamos con Dios y seguimos sufriendo, te preparan. Entre más sufrimiento sientas en tu vida de creyente, vas a entender más la cercanía que debes tener con Dios y que Él al final tiene un plan especial para tu vida. Nunca creas que Dios te ha abandonado, al contrario, confía en Él. La tercera prueba que a la cual los hermanos de José fueron sometidos, la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 44, versículo 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. José ejerce una última prueba. Había probado ya el carácter de sus hermanos. Ya no eran egoístas. Ya no sentían celos. Estaban arrepentidos. Pero ahora la prueba definitiva era esta. Podían intervenir por la vida de su hermano menor. Cuando José despide a sus hermanos nuevamente, la copa de la adivinación, dice la lección de escuela sabática, es guardada por él en el costal de Benjamín. Cuando son acusados de haber robado al palacio y encuentran la copa en el saco de Benjamín, el corazón de los hermanos de José se sintió triste y angustiado, porque robarle al faraón era un asunto de vida o muerte. Así que al ser Benjamín el culpable de la apariencia del robo, los hermanos sabían el destino fatal por el cual Benjamín iba a pasar. Si no fuera que estuviera preso en la cárcel para siempre, también podían demandar su vida al faraón. En ese momento de angustia en el cual son descubiertos estos eventos, uno de los hermanos, que queremos creer que era el que más había mostrado un arrepentimiento genuino, el cual había entablado una relación verdadera con Dios, interviene por su hermano. Y es más, él quiere sustituir su propia vida por la vida de su hermano. Qué interesante es esta actitud de Judá. Él quiere intervenir y dice, deja que yo me quede. Deja que yo sufra el castigo que mi hermano tenía que sufrir para que él no perezca. Y si yo tengo que perecer, yo tengo que morir, que así sea. Estoy dispuesto a dar mi vida por mi hermano. ¿Dónde hemos visto este mismo principio? Jesús nos ha mostrado a través de su intervención por nuestros pecados la disposición que tenía para salvarnos. José, en la vida de José en el libro de Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, así como empezó con esa promesa de una redención por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, al final de ese libro también, ya casi al terminar, encontramos el mismo ejemplo de intervención por la vida de otro. Ahora es Judá el que nos está mostrando eso. Ese mismo principio en el cual Dios decide sustituir tu vida pecaminosa por la vida de su Hijo amado para que tú pudieras obtener la vida eterna. Ese mismo principio que encontramos en este relato. Eso es lo que conmovió el corazón de José. Ahora le quedaba muy claro que sus hermanos realmente estaban arrepentidos y que Dios estaba obrando de manera maravillosa en su vida. Las lágrimas de José empiezan a escurrir y se descubre ante ellos, recordando el dolor que su padre había sufrido con la pérdida de José. Judá empatiza con él y no desea verlo sufrir de nuevo. En la mente de Judá no solamente estaba Benjamín, también estaba su padre y el sufrimiento que le iba a causar de nuevo. Se ofrece a sí mismo para ocupar el lugar de Benjamín, al igual que el carnero ocupó el lugar de Isaac. Ojalá que nosotros pudiéramos entender la trascendencia de la intervención de Jesús en nuestra vida y seríamos tan felices
de aceptar ese gran sacrificio por nosotros y nuestra vida cambiaría. Que estas lecciones no se queden solamente en el papel, sino que se convierten en una realidad en nuestra vida. Y ahora sí, la vida de José estaba plena. Acompáñame, por favor, al versículo 40, al capítulo 45 de Génesis, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Sus hermanos habían pasado la prueba. Había llegado el momento. Génesis 45:3, yo soy José. Se revela José ante sus hermanos, no lo creen. Dice, yo soy José, este hermano que ustedes vendieron a Egipto. En José ya no había ningún sentimiento de venganza, ya no había ningún sentimiento de odio, porque ahora estaba gozoso de encontrarse nuevamente con su familia. Qué importante es el perdón en la vida del creyente, en la vida de cualquier ser humano. Si tú albergas odio, sentimientos de venganza, de rencilla contra tus hermanos, en este caso estamos hablando de una relación muy íntima de hermanos, pero puede ser ante cualquier persona. Lo único que consigues al almacenar esos sentimientos es acabar con tu propia vida, estás tomando tu propio veneno. Y no puedes ser un verdadero hijo de Dios si no aprendes a perdonar. José, en todo su sufrimiento, en la cárcel, en la esclavitud, en las injurias que habían cometido contra él, en las injusticias, y que todo esto era resultado de la actitud de sus propios hermanos. Él, en su posición de faraón ahora, de casi faraón, podía haber matado a sus hermanos de manera real y sin que nadie cuestionara sus actos. Pero él creía en Dios y sabía que Dios tenía el destino de su vida. Y cómo iba a pecar contra Dios si Dios lo perdonó a él, si Dios intervino por él, ¿por qué yo no voy a intervenir por estos más pequeños que son mis hermanos? Toda su vida de sufrimiento le había preparado para este momento. Así que él entendía que solamente el perdón puede transformar mi vida. Tú tienes que aprender a perdonar a aquellos que te han hecho daño, aquellos que han hablado mal de ti, aquellos que te han llevado a sufrir. Tienes que aprender a soltar esos sentimientos de odio y encontrar en el perdón el sentido de la vida. José provee lo necesario para que toda su familia venga a Egipto. Ahora las cosas van bien. La providencia de Dios se ha manifestado de manera poderosa en esa familia. Empezó con la tragedia, pero terminó con un gran sentimiento de victoria, porque Dios había cumplido sus planes en la vida de José. Si tú aprendes a confiar en Dios, Él va a obrar de manera maravillosa y te va a dar todo lo que necesitas, pero sobre todo te va a enseñar a amar de la manera que Él te ama. Te dejo con esta parte final del Espíritu de Profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas, página 302. Dios dirigió los acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento que con el temor de Dios lo prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Desde el palacio del faraón se sintió su influencia por todo el país y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. Dios es el soberano de todas las cosas. Quizás el mundo se está colapsando, quizás los acontecimientos mundiales nos dan a entender que este mundo ya no tiene solución. Pero sabes que en tu vida sí hay solución, y ese es precisamente Dios. Dios está ahí contigo, y a través del sacrificio de Jesús espera que tú puedas aceptarlo y puedas conmoverte y puedas llegar al arrepentimiento y a perdonar. Y cuando el perdón inunde tu vida, entonces tú comprenderás que Dios te ama profundamente y aprenderás a caminar con Él y nunca te separarás jamás de Él. Que el Señor te bendiga, que puedas tener un lindo sábado y que la historia de José se convierta también en una motivación para que tu relación con Dios crezca de manera abundante hasta llegar a otros y conmoverlos también. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vivimos en un mundo complicado. Guerras, inseguridad, pandemia, desigualdad. Durante esta semana vamos a hablarte de la esperanza definitiva,
La esperanza definitiva no es un concepto, es una persona. Se llama Jesús. Te esperamos 18 al 25 de junio, la esperanza definitiva. Necesitamos que te registres y de esa manera vamos a poder darte acompañamiento y el abrazo de Dios que tu corazón necesita. No te olvides, la esperanza definitiva. Regístrate.